Bueno, Alberto, ¿a qué se debe, si se quiere, esta salida de dos funcionarios del gabinete de Valdés? Bueno, yo creo que esto tiene que ver obviamente, con el proceso electoral que se avecina en la provincia de Corrientes y con los realineamientos de muchos partidos políticos, ¿no? En este caso particular, se trata de funcionarios que pertenecen a una agrupación que es ELI, cuyo presidente, hace algunas semanas atrás, empezó a protagonizar reuniones y que se plasmaron en un par de fotos con otras agrupaciones políticas y con un tono, si se quiere, más crítico hacia la gestión provincial, y creo que seguramente eso fue generando más tensión y más distancia, al punto que finalmente se produjo esto que nos enteramos en el día de ayer, que inclusive me parece se acompañó por un comunicado, y que creo deberíamos esperar que eso quizás se profundice, es decir, que haya nuevas novedades al respecto y haya otros funcionarios de ese espacio político que decidan no continuar en la gestión del gobierno provincial. Eso me parece que es esperable. Insisto, todo en un contexto en el que se están empezando a configurar espacios políticos de cara a las alianzas, mirando la elección provincial de Corrientes, ¿no? ¿Le afecta estas salidas de funcionarios a la gestión de Valdés? Me parece que esa lectura por ahí es muy apresurada todavía, porque falta justamente definiciones, ¿no? Para saber si eso tiene impacto o no. Habrá que dejar pasar unos días, unas semanas, que se empiece a visualizar los reemplazos eventualmente, y también ver si más allá del daño puntual, en este caso, si hay daño político o es solamente de alguna manera un daño a la gestión. Creo que son dos dimensiones que hay que mirarla de dos maneras diferentes. Una cosa es la gestión cotidiana y el impacto que pueda tener en ese devenir, y otra cosa es el impacto político cuando vos lo traducís a fuerzas que se van a encontrar compitiendo en el proceso electoral de Corrientes. Por eso me parece todavía que no hay que adelantarse demasiado. Me parece un gesto político que hay que obviamente tomar nota, mirarlo, para saber si después esto se configura en un debilitamiento del gobierno provincial o no. La llegada de Valdés al gobierno se logró también gracias a múltiples alianzas. ¿Considera que lo están dejando quizá un poco solo porque todavía no pudo cerrar con el espacio, por ejemplo, de La Libertad Avanza, que ya sí se comprometió con otro espacio político? Es decir, se está armando una oposición muy fuerte. ¿Valdés se está quedando un poco solo? Yo creo que todavía son escarceos lo que estamos viendo, ¿no? Porque no ha habido en ese sentido, primero no hay fecha de elección. En segundo lugar, que esa fecha de elección no deja disparar todo el cronograma de alianzas, ¿no? Después no te olvides, cuando que tenés fecha electoral, tenés fechas para inscribir alianzas y fechas para inscribir candidatos. Los partidos políticos no se han expedido. Hay obviamente algunos, como el caso de Eli, en el que vos ya tenés claramente una decisión tomada de no pertenecer al espacio gubernamental. Hay otros casos, como el del Partido Autonomista, que también van en esa misma dirección. Después hay dirigentes que por ahora expresan su visión y lo han dicho, ¿no?, a título más personal. El caso del PRO, el caso del Partido Liberal, donde hay disidencias internas que se muestran resquebrajamientos de ese espacio político, que hay que ver después si eso termina en que los partidos políticos formales van a formar parte de una alianza o de otra. Por eso digo, me parece que lo que estamos viendo son los primeros alineamientos en torno a una posible configuración de alianzas de cara a la provincial. Sí, lo que muestra es que me parece que hoy lo que tenemos es un escenario de mayor incertidumbre al que teníamos quizás hace un mes atrás. Hace un mes atrás no había discusión respecto al desenlace electoral de Corrientes. Hoy creo que todavía hay muchas variables abiertas. A mí particularmente hay una que me llama poderosamente la atención y que creo que todavía tampoco está cerrada, que es si el gobierno nacional va a jugar en la provincia de Corrientes, y si va a jugar, si lo va a hacer con el formato que ha llevado adelante en provincias como Santa Fe, o este fin de semana en Jujuy o Salta, es decir, yendo como un partido político propio, sin alianzas electorales puertas adentro, o si va a tomar el formato de Chaco, en el que hay una alianza con la UCR, o si toma finalmente otra configuración que podría ser liderar una alianza con otros partidos políticos locales. Ese formato todavía no lo hemos visto en la puerta. Y esa es una definición que, siendo el modelo del gobierno nacional como es, va a ser una definición nacional, no va a ser una definición local. Creo que ahí vamos a tener que esperar que el gobierno nacional tome una decisión en esta dirección, y por lo que vimos hasta acá, son decisiones que se van tomando paso a paso. Es decir, que
se toman de una manera definitiva, sino que van ocurriendo en la medida que se van presentando los calendarios electorales. Por eso le doy tanta importancia a las elecciones de este domingo, 11 de mayo, en 4 distritos, y a la elección de la ciudad de Buenos Aires del 18, ¿no? Que también va a tener un impacto en la estrategia electoral nacional. Alberto, quizá para esto no tenga usted la respuesta, pero ¿por qué Valdés todavía no definió fecha de elecciones en Corrientes y hasta cuándo tendría plazo de hacerlo? A ver, en general las provincias siempre definen su fecha electoral cuando se agota el plazo para la convocatoria, es decir, más cerca del límite de la fecha de convocatoria. Corrientes tiene que convocar elecciones para algún domingo entre el 10 de agosto y el 10 de octubre. Ese es un margen constitucional. Por constitución no lo puede hacer ni antes ni después. Eso nos llevaría a pensar que si tiene que ser alguna fecha de agosto, probablemente la convocatoria tuviera que ser en el mes de mayo, por los 90 días previos a la fecha electoral. Y si fuera en septiembre, que es lo que en general se está especulando en la mayoría de los ámbitos políticos, la convocatoria tendría que ser probablemente los primeros días de junio. Creo que vamos a tener finalmente lo lógico en la política, que es que la convocatoria se haga cuando estamos en el filo del límite de los plazos formales, como sucede en casi todos los distritos electorales. Nadie anticipa con tantos meses la fecha electoral, salvo el cronograma nacional, que habitualmente se toma un año antes, pero en este caso me parece que se está siguiendo una lógica. Y en cuanto al cierre de los esquemas electorales, van a depender, como decía, de lo que vaya pasando en el camino, de las conversaciones que haya en el medio, y por supuesto de la estrategia que el gobierno provincial tenga y de los partidos que eventualmente están tratando de conformar un polo opositor, que también tendrán sus propios tiempos para decidir esto, ¿no? Yo creo, por eso digo que en política a veces los periodistas estamos más ansiosos que la gente. Quizás la gente está en otra sintonía y nosotros estamos un poquito más angustiados pensando cómo van a ser las cosas, cuando en realidad esto se define más sobre la hora.